Hoy vamos a meternos con un tema que, en cifras, es que es abrumador. La endometriosis. Uf, totalmente. Afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva. 1 de cada 10. Y si ya nos vamos a las que tienen problemas de fertilidad, la cifra se dispara a casi el 40%. Es una barbaridad. Y no es solo un dolor de regla, que va. Para muchas es dolor pélvico crónico, problemas intestinales que te incapacitan y, claro, la infertilidad. Sí. Para analizar esto nos vamos a basar en la ponencia de un congreso médico, del doctor David Redwine, que lleva toda su carrera investigando esto. Y su planteamiento es, bueno, es una bomba. Ya. Se pregunta, ¿y si la teoría que ha guiado a la medicina durante el último siglo estuviera completamente equivocada? Es que esa pregunta es clave y va mucho más allá de lo académico, ¿eh? Claro, Porque la teoría que tienes sobre el origen de una enfermedad lo define absolutamente todo. define el tratamiento. Define si buscas una cura o si simplemente te resignas a gestionar los síntomas toda la vida. Define el sufrimiento de millones de mujeres. Exacto. Lo que vamos a ver es justo eso, un choque de trenes, un siglo de una idea dominante, frente a otra que, aunque es mucho más antigua, está volviendo con una fuerza increíble gracias a la genética. Pues empecemos por el principio, por la teoría oficial, la que está en todos los libros de texto. La del doctor Sampson, de los años 20, la menstruación retrógrada. Ajá. A mí, la verdad, siempre me ha sonado bastante lógica, casi mecánica. Es que es muy visual, sí. La teoría dice que durante la menstruación parte del tejido, del endometrio, en lugar de ser expulsado, pues refluye. Eso es. Viaja hacia atrás por las trompas de Falopio y cae en la cavidad pélvica. Como si se derramara, por así decirlo. Vale. Y una vez ahí, esas células se pegan a los ovarios, al intestino, al peritoneo, donde sea, y empiezan a crecer, formando las lesiones. Es como un accidente mensual, ¿no? Algo así. Pero claro, si uno acepta esa idea, las consecuencias para quien la padece tienen que ser terribles, ¿no? Uf. Porque significa que da igual lo que hagas. Al mes siguiente, el problema vuelve a empezar. Es esa la lógica que ha guiado los tratamientos. Has dado en el clavo. Esa es la implicación más demoledora. Claro. Si ese proceso de siembra ocurre cada mes, la enfermedad es, por definición, un proceso continuo Recurrente. e imparable. Es como tener un jardín en el que cada mes alguien va y esparce semillas de malas hierbas. No terminas nunca. Nunca. Así que la conclusión inevitable, la que ha marcado la vida de generaciones enteras, es que la endometriosis es incurable. Si siempre está volviendo, no se puede erradicar. Y claro, si declaras una enfermedad como incurable, el objetivo médico cambia por completo. Radicalmente. Ya no buscas la curación, buscas el control de daños. Exactamente. El enfoque pasa a ser el manejo de los síntomas. Y de ahí pues surgen todos los tratamientos que hemos visto durante décadas. El principal, suprimir la menstruación. A toda costa. A toda costa. Si la menstruación es el problema, pues detengámosla. Y esto nos lleva a terapias hormonales muy agresivas, desde anticonceptivos a dosis altísimas hasta fármacos como el Lupron, que lo que hacen es inducir una menopausia química. Parar el motor, básicamente. Eso es, parar el motor que supuestamente alimenta la enfermedad. Y en los casos más extremos, esto ha llegado a justificar cirugías muy drásticas. Drásticas es quedarse corta. Ha justificado la extirpación de los ovarios, o sea, una castración quirúrgica. Madre mía. Y todo bajo esa misma premisa. Si quitamos los ovarios, paramos el ciclo hormonal y, por tanto, la enfermedad dejará de progresar. Todo se basa en esa idea inicial de Sampson. Vale, hasta aquí la teoría oficial. Pero la ponencia que analizamos se dedica básicamente a demolerla, y uno de los primeros argumentos que usa es lo que llama la predicción de la siembra de dientes de león. Sí, La analogía me parece potentísima. es que es brillante. Piénsalo. Si cada mes se siembran nuevas semillas como los dientes de león en un campo, ¿qué esperarías ver con el paso del tiempo? Pues que el campo esté cada vez más lleno de dientes de león. Exacto. Una mujer de 40 años ha tenido muchísimas más menstruaciones que una de 20. Por lo tanto, su enfermedad debería ser mucho más extensa, más grave, con más lesiones. Es una predicción lógica e ineludible de la teoría. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y qué dicen los datos reales? ¿Se cumple? Aquí es donde la teoría se estrella, pero de frente. ¿Así?
Los datos que presenta el ponente, que están basados en mapeos pélvicos muy detallados de pacientes que nunca han recibido tratamiento, muestran justo lo contrario. Lo contrario. Sí, la frecuencia con la que las distintas zonas de la pelvis están afectadas parece disminuir con la edad, no aumentar. El campo de dientes de león no se vuelve más denso. O sea, que la predicción no solo no se cumple, sino que pasa lo opuesto. Justo. Y esto es una contradicción frontal, directa, con el pilar de la teoría de Samson. Espera, eso es un golpe muy, muy duro. ¿Cómo sobrevive una teoría a algo así? Y esto me lleva a otra cosa, a la idea de que es incurable. Si no se acumula con el tiempo como se esperaba, ¿qué pasa con las tasas de curación? Porque si se siembra cada mes, nadie debería curarse nunca, ¿no? Sería imposible. Sería una quimera. Cualquier tratamiento sería un parche hasta la siguiente menstruación. Claro. Pero aquí viene la segunda gran grieta. La fuente cita estudios sobre la cirugía de excisión. ¿Qué es la que extirpa el tejido de raíz? No lo quema. Exacto. Es una técnica muy precisa que corta en profundidad y lo elimina todo. Pues bien, las tasas de curación, verificadas con una segunda operación para mirar dentro, van del 57 al 100%. ¿Al 100%? Y la tasa de recurrencia a los 4 años es de solo el 19%. Ver, un 19% de recurrencia no es cero, pero desde luego no suena a una enfermedad que vuelve a sembrarse de forma inevitable cada 28 días. Para nada. Esas cifras son incompatibles con la teoría del reflujo. Son totalmente incompatibles. Sugieren que si eliminas el tejido que hay, en la gran mayoría de los casos, no vuelve. ¿Vale? Y esto nos lleva a otro punto donde la fuente es especialmente crítica, casi mordaz. Es la explicación de por qué la endometriosis aparece más en el lado izquierdo de la pelvis. Lo llama ciencia de dibujos animados. Ciencia de dibujos animados. Eso es un calificativo muy duro en un entorno científico. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a la explicación clásica. La idea es que el líquido de la pelvis circula en el sentido de las agujas del reloj y que el colon sigmoide, que está en el lado izquierdo, actúa como una especie de barrera, de dique. Y entonces el líquido con las células del reflujo se estancaría ahí. Eso es, facilitando que se implanten. Es una explicación que se ha repetido durante décadas. Suena plausible, de nuevo, muy mecánico. ¿Dónde está el dibujo animado? Bueno, lo fascinante aquí es la acusación que hace. El ponente sostiene que los diagramas originales que apoyan esta teoría del flujo, que los publicó un radiólogo llamado Myers, fueron manipulados. ¿Cómo que manipulados? Afirma que se borraron las flechas del diagrama que indicaban que el flujo iba en la dirección contraria y se redibujaron otras para que todo el esquema encajara perfectamente con la teoría. Un momento. Para. ¿Me estás diciendo que la fuente afirma que una prueba científica clave fue falseara? Eso es lo que dice. Pero eso es una acusación de fraude científico en toda regla. Es muy grave. Gravísimo. No entra en las motivaciones, pero es implacable con la conclusión. El diagrama se ajustó a la teoría, y no al revés. Lo presenta como un ejemplo de cómo, una vez que una teoría se vuelve dominante, se tiende a forzar la evidencia para que encaje. En lugar de cuestionar la teoría cuando la evidencia no encaja. Justo. Pero el golpe de gracia, para mí, es el más simple y el más obvio. ¿Cuál? La falta de pruebas directas. Llevamos 100 años con esta teoría. 100. ¿Sí? Y el ponente lanza una pregunta al aire. ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están las micrografías electrónicas, claras, robustas, que muestren los pasos clave? El momento exacto de la implantación. El momento exacto en que una célula se pega al peritoneo. El momento en que empieza a proliferar. El momento en que invade el tejido sano. No existen. No hay ni una sola imagen clara de ese proceso en un siglo. Según la fuente, no hay una secuencia de evidencia visual sólida. Y aquí es donde usa una ironía brutal. A ver. Dice que, como no hay fotos, la única explicación posible es que Campanilla sea la responsable. Que una hada mágica debe de coger las células y meterlas dentro del tejido, porque el proceso no se puede fotografiar. Es su forma de decir ¿qué es un cuento de hadas? Exacto. Que después de un siglo, la prueba sigue siendo un cuento de hadas. Visto así, el calificativo final que le da a la teoría de Samson casi se queda corto. La llama la teoría más peligrosa de la historia de la medicina. Vaya. Y el argumento es que, al postular una enfermedad incurable por naturaleza, ha justificado terapias ineficaces, ha provocado cirugías innecesariamente mutilantes y, lo peor de todo, ha frenado durante generaciones la búsqueda de una cura real.
ha creado una mentalidad de resignación. De acuerdo, la teoría del reflujo queda, según esta fuente, completamente desacreditada. Entonces, si no es un accidente mensual, ¿cuál es la alternativa? La ponencia defiende un origen embrionario. Y lo más sorprendente es que no es una idea nueva. Para nada. Y ese es uno de los giros más interesantes de esta historia. Las primerísimas teorías sobre la endometriosis de finales del siglo XIX y principios del XX ya eran embrionarias. ¿En serio? Sí. La idea que propusieron médicos como un tal Opitz es que el origen de la enfermedad está en el desarrollo del feto. ¿Antes de nacer? Mucho antes. Durante ese proceso tan complejo de construcción del cuerpo, algunas células que están programadas para formar el útero, el endometrio, se equivocan de camino. Se pierden del plano de construcción original, por así decirlo. Exacto. Se quedan atrás, como si fueran restos de construcción, depositadas en lugares donde no deberían estar, en la pelvis, en el diafragma, en los pulmones. Entiendo. Y siguen patrones de migración celular del embrión. Esto significa que la endometriosis no es algo que se adquiere mes a mes, sino una condición con la que se nace. Es un mapa de tejido que ya está ahí. Pero si la idea es tan antigua y parece tan coherente con los fallos que hemos visto en la otra teoría, ¿por qué no triunfó? ¿Por qué se impuso la de Samson? ¿Qué le faltaba a la teoría embrionaria? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que le faltaba la prueba del algodón, por así decirlo, el mecanismo biológico. La prueba definitiva. La prueba definitiva. Durante décadas fue una teoría elegante, una buena historia que explicaba muchas cosas, pero no había forma de demostrarla. Como pruebas que unas células se quedaron atrás durante la gestación. Era una hipótesis sin base. Hasta ahora. Aquí es donde entra la genética, ¿no? Precisamente. La genética moderna está proporcionando la pieza del puzzle que faltó durante 100 años. La fuente explica que los estudios genómicos a gran escala, los GWS, están identificando las variantes genéticas específicas asociadas a la endometriosis. Ajá. Y lo que están encontrando es revelador. Esas señales genéticas no están en cualquier sitio, están en genes implicados directamente en el desarrollo embrionario. ¿Así? Concretamente en los genes HOX. Los genes HOX. Suenan importantes. Lo son. Son los arquitectos maestros del cuerpo. Son los que le dicen a cada parte del embrión dónde tiene que ir y en qué se tiene que convertir. Son los que dibujan el mapa del cuerpo. Entiendo. Encontrar señales genéticas de la endometriosis ligadas a estos genes es una evidencia fortísima de que el error no es un accidente mensual, sino un problema en el plano de construcción original. La genética está validando la vieja idea de Opitz. Vale, esto lo cambia todo. Porque si la enfermedad no es una siembra aleatoria de semillas al viento, sino que sigue un plano de construcción defectuoso, debería tener patrones. Claro. No debería aparecer en cualquier sitio, sino en lugares predecibles. Y los tiene. Vaya si los tiene. La fuente describe lo que llama macropatrones, que son increíblemente específicos. Por ejemplo, la endometriosis que aparece en el diafragma tiene una preferencia de 10:1 por el lado derecho sobre el izquierdo. 10:1. Eso no puede ser aleatorio. El reflujo menstrual debería caer a ambos lados más o menos por igual, ¿no? Exacto. No hay ninguna razón lógica para que el reflujo prefiera a un lado de forma tan abrumadora. Ninguna. Otro ejemplo. En el nervio ciático, la proporción es de 2:1, de nuevo a favor del derecho. En el intestino, las lesiones aparecen casi siempre en un borde específico del tubo. ¿Esto no se parece en nada a semillas esparcidas al azar? Para nada. Esto se parece más a un error de cableado que se repite una y otra vez en el mismo circuito. Es una analogía perfecta. Y esta idea del origen común también explicaría por qué la endometriosis aparece tan a menudo junto a otras patologías como la adenomiosis o los miomas. Correcto. Desde la perspectiva embrionaria, no son enfermedades separadas que coinciden por casualidad. Son distintas manifestaciones de un mismo problema de origen. Ajá. Gnosis. Mullerianosis. Un espectro de enfermedades con una raíz genética común. Exacto. Y aquí llegamos a la consecuencia más importante de todas. Si la enfermedad es una cantidad finita de tejido mal ubicado desde el nacimiento, entonces el enfoque del tratamiento tiene que ser radicalmente distinto. Por completo. Si es un defecto de fábrica, por así decirlo, la solución no es suprimir las hormonas para calmarlo. ¿No? La solución es encontrar ese tejido defectuoso y eliminarlo, extirparlo físicamente. La fuente aboga de forma rotunda por la cirugía de escisión como el único tratamiento con intención curativa. Cita a Hipócrates, ¿verdad? Sí, dice,
Las enfermedades que las medicinas no pueden curar, la escisión las cura. Es decir, cortar y sacar. Es que la diferencia es clave. La excisión busca cortar la lesión de raíz, mientras que otras cirugías más comunes como la ablación lo que hacen es quemar la superficie. Es la diferencia fundamental. La ablación tiene sentido si crees que son semillas superficiales que puedes quemar. Claro, Pero si crees que es tejido que ha crecido ahí, con sus propias raíces, quemar la superficie es como podar una mala hierba. vuelve a crecer. Vuelve a crecer. La escisión es arrancarla de raíz. Por eso, desde esta teoría, es el único enfoque lógico. Esto redefine la enfermedad por completo. Es un giro de 180 grados. Totalmente. Pasa de ser considerada una enfermedad hormonal, crónica e incurable, a ser una condición congénita, un defecto anatómico que, potencialmente, puede ser curado. Con una cirugía no suficientemente experta. Exacto, una cirugía precisa que elimine todos esos restos embrionarios. Resumiendo un poco el análisis, el panorama que nos pintan es el de un siglo entero dominado por una teoría que se califica de ciencia de dibujos animados Sí. y que ha llevado a tratamientos que en el mejor de los casos cronifican el problema. Y en el peor, mutilan. Y frente a ella, una teoría mucho más antigua, casi olvidada, que hoy, gracias a la genética, vuelve con una fuerza tremenda y plantea la endometriosis como algo estirpable, potencialmente curable. El contraste es brutal. Y lo más importante es entender cómo una idea abstracta sobre el origen de una enfermedad puede tener un impacto tan profundo y duradero En la vida de la gente. en la práctica médica y en la vida de millones de personas. Lo que la fuente argumenta no es solo un debate científico, es una llamada a un cambio de paradigma para empezar a tratar esta enfermedad de una forma realmente efectiva. Y para terminar, como siempre, vamos a dejar una idea en el aire. La ponencia concluye con una línea de investigación futura que me ha parecido fascinante. Si aceptamos que este tejido de la endometriosis es un error embrionario que ha estado en el cuerpo desde antes del nacimiento, Dios mío, ¿qué ha estado haciendo ahí todo este tiempo? Es una pregunta potentísima. Casi toda la investigación se ha centrado en el tejido en sí, en su estructura, en dónde está. Sí, Pero, ¿y si nos centramos en lo que ese tejido produce? ¿En lo que secreta? claro. ¿Qué sustancias ha estado liberando al cuerpo día tras día durante 20, 30 o 40 años? ¿Podrían esas secreciones explicar la enorme y desconcertante variedad de síntomas de la enfermedad? Que van mucho más allá de lo ginecológico. Mucho más allá. Síntomas como la fatiga crónica, los problemas inmunes, la niebla mental. Quizás la respuesta no esté solo en dónde está el tejido, sino en lo que ese tejido le ha estado susurrando químicamente al resto del cuerpo, durante toda una vida.